Bien, ahí ven, ¿no? Ya están viendo en pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, hoy vamos a comenzar a ver un poquito sobre microscopías electrónicas, ¿sí? Que es otra de las técnicas que son muy utilizadas para todo lo que es caracterización de tamaños y morfologías de nanopartículas. Bueno, les dejo acá mi correo electrónico, yo trabajo en IPF Tecnología, particularmente en el laboratorio de microscopía electrónica. Eh, Así que bueno, lamentablemente estoy un poco separada actualmente de los nanomateriales, pero la idea es ahora darles una primera aproximación, o sea, una introducción a las microscopías electrónicas, y particularmente hoy vamos a ver solamente microscopía electrónica de barrido, eh, para después la semana que sigue meternos en microscopía electrónica de transmisión. Bien, entonces, les dije, lo primero que vamos a ver es una introducción a las técnicas de microscopía electrónica, que las más utilizadas ustedes saben que son la microscopía electrónica de barrido y la de transmisión. Bueno, sobre todo vamos a hablar de los aspectos comunes y en la medida que vayamos yendo al resto, a los casos particulares, vamos a mostrar las diferencias. Sí. Ah, ok. Bueno, está bien. Listo. Bien. Bien. Y luego, no hay problema, no Recording pasa in nada. progress. Y luego vamos a empezar a ver particularmente microscopía electrónica de barrido. Eh, disculpe. Ahí está. Y dentro de la microscopía electrónica de barrido vamos a tratar de ver un poquito de la física, no nos vamos a meter demasiado en eso, simplemente tratar de entender, digamos, cómo interpretamos las imágenes, que por suerte es bastante fácil en lo que es la microscopía electrónica de barrido. Eh, Vamos a ver cómo interactúan los electrones con una muestra sólida, que son el tipo de muestras que generalmente solemos analizar, aunque después vamos a ver algunos casos que puede distar de esto, pero bueno, vamos a ver aunque sea cómo interactúan los electrones con una muestra sólida, el espectro de emisión de los electrones y el stopping power o poder de frenado. Trataremos de mencionar algunos conceptos del camino libre medio, bueno, electrones secundarios excitados por las primario, también emisión secundaria en función de la orientación de la superficie, ¿sí? O sea que da origen a lo que es el contraste topográfico muy utilizado en microscopía electrónica de barrido, y a mencionar algunos aspectos relacionados con electrones retrodispersados, ¿no? Contraste por número atómico y cuál es la resolución espacial de estos electrones. O sea, trataremos de ir sobre las distintas señales que se generan en un microscopio, que analizamos en un microscopio electrónico de barrido. Algo muy importante, ¿sí? Mencionar qué es lo que condiciona el tamaño del spot, ¿sí? O sea, el spot sería básicamente la sonda, el tamaño de la sonda con la cual analizamos nuestra muestra, que es lo que determina la resolución básicamente con la que estamos analizando nuestra muestra. Y veremos algo que creo que es muy bueno para todos los que trabajan en el mundo de nanomateriales, la posibilidad de hacer STEM, ¿sí? En un SEM. ¿Sí? Bueno, entonces, esto simplemente es para arrancar dándoles un pantallazo, ¿no? De las cosas que podemos hacer con microscopías electrónicas, ¿sí? En un SEM, ¿no? Que utilizamos, vamos a analizar cualquier tipo de muestra, analizamos la superficie, vamos a ver, digamos, con qué profundidad analizamos esa superficie, después particularmente. Eh, Como acá, digamos que, bueno, esto es una muestra de un inyector, ¿sí? Que tiene unos residuos, son muestras de fertilizantes, o sea, lo bueno de la microscopía electrónica de barrido es que es bastante, digamos, me permite analizar casi todo tipo de muestras, ¿sí? En el caso de, bueno, también dentro de la microscopía electrónica de barrido, últimamente digamos, han surgido muchísimas técnicas para lo que es asociadas a la microscopía electrónica de barrido. También hay microscopios que tienen un haz de iones, ¿sí? Además de la columna de electrones, que lo que me permiten hacer ese haz de iones es básicamente tengo una herramienta de corte y precisión en la nanoescala, ¿sí? Entonces podemos remover material, analizar en profundidad, ¿sí? Porque una de las grandes limitaciones que uno solía pensar a la microscopía de barrido es que solamente veo una superficie. Bueno, haciendo uso de unas de iones, lo que puedo hacer es básicamente remover capas de material, e incluso, ¿sí? Como esto que está acá, esto se hace todo in situ dentro de la cámara del microscopio, ¿sí? Todo para analizar un volumen, por ejemplo este volumen que está acá. Porque no fue. ¿Cómo?
Ay, llegué tarde. Bien. Eh, y si no, también podemos preparar muestras para el TEM, en este caso, ¿sí? Seleccionando por microscopía electrónica de barrido una región particular, ¿no? Eh, gracias a un uso de nanomanipulador que tenemos en la cámara también. Y luego, bueno, el microscopio electrónica de transmisión, que creo que es la herramienta fundamental para el análisis de nanomateriales, donde incluso también podemos hacer, ¿no? Bueno, o sea, analizamos una muestra muy chiquita, eso lo vamos a hacer más adelante, pero bueno, ya estamos yendo a otra escala de análisis. Lo que es muy importante siempre, creo yo, que tengan en cuenta es que es bueno siempre ir en este sentido, ¿no? No tratar de ir de lleno a la microscopía electrónica de transmisión sin saber más sobre su muestra a una escala superior. Bien. Bueno, entonces, primero vamos a bueno, mencionar algunos aspectos relacionados con la historia, ¿no? De la microscopía electrónica, que lo primero que se construyó en realidad fue un microscopio electrónico de transmisión en el 31, ¿sí? Por Noll y Ruska, que esto fue posible gracias a que se construyó, hasta que se hizo la primera lente electromagnética. Luego Manfred von Ardini en el 38 desarrolla el primer STEM, ¿sí? En un TEM, ¿no? Sí, desplazando los electrones con unas bobinas deflectoras dentro de un microscopio de transmisión, que de hecho creo que este STEM me parece que durante algún bombardeo en la guerra me parece que desapareció. Y el primer SEM viene después, se desarrolla en el 42, ¿sí? Y ya se comercializa en el año 65. ¿Sí? Este de hecho fue el primer SEM comercial y este es el primer TEM comercial que tenemos. Muy distinto de lo que conocen, lo que tenemos hoy actualmente. De hecho, probablemente ustedes alguna vez hayan visto, ya hoy en día tenemos hasta SEM de mesada, que son como una cajita muy chiquitita donde uno analiza rápidamente la muestra, ¿sí? Con bajos requerimientos incluso. Bueno, acá, bueno, vemos básicamente cómo ha ido evolucionando la resolución de la microscopía electrónica, ¿sí? A lo largo del tiempo. De hecho, en este caso, bueno, aparece la línea más que nada relacionada con la microscopía óptica, ¿no? De luz, donde vemos que básicamente esto, digamos, ya se aplanó ya hace muchos años atrás, ¿sí? O sea, se llegó a la resolución límite alcanzable con la microscopía óptica, y en ese momento, bueno, se empezaron a trabajar con microscopios electrónicos, ¿está bien? Y la idea para ir mejorando la resolución de los microscopios electrónicos, todos estos años, en este tiempo que tenemos acá, fue más que nada trabajar sobre la energía, o sea, el potencial de aceleración de los electrones, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para disminuir la longitud de onda. Eso hizo que se construyeran, de hecho, microscopios donde los rangos de aceleración, las tensiones de aceleración, ¿sí? Eran muy altas, lo que a su vez influye sobre el daño por radiación, que seguramente se va a ver la semana que viene. Entonces, para superar esto, se empezó a trabajar más que nada en corregir la óptica, sobre todo la que es la aberración esférica, que vamos a ver después, bueno, y algo ya Marcelo les comentó en la clase pasada. Y entonces ya acá se empezaron con los correctores de aberración esférica, aparecen otra generación de microscopios donde ya alcanzamos la resolución por debajo ya del Armstrong, ¿sí? Y continúa, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué utilizamos electrones? Básicamente en la microscopía electrónica. A los electrones, básicamente lo que hacemos es acelerarlos, y el microscopio electrónico, con, a través de la aplicación de un potencial, ¿sí? O sea, convertimos esa energía en energía cinética, los aceleramos, y bueno, nosotros sabemos que la longitud de onda, o sea, un electrón que tiene comportamiento tanto de partícula como onda, tiene una longitud de onda asociada, ¿no? Y podemos entonces determinar, o sea, a partir bueno, de la dualidad onda-partícula,
podemos averiguar cuál es la longitud de onda asociada a ese electrón de acuerdo a la energía con la cual yo lo aceleré. ¿Está bien? Si a su vez tenemos en cuenta que los electrones, en el caso, por ejemplo, del micro electrónico de transmisión, son acelerados a 200.000 voltios, ¿no? 200 kilovoltios. Entonces, ahí ya, digamos, la velocidad que alcanzan es como un 70% de la velocidad de la luz, con lo cual tenemos que hacer correcciones relativistas, y llegamos a esta expresión para la longitud de onda de los electrones en función de la energía, ¿sí? Más simplificada, cuando tenemos en cuenta, bueno, todas estas constantes que aparecen acá, lo que podemos ver es que cuando aceleramos con 200 electronvolt, 200 kilovoltios, ahí está, tenemos una longitud de onda, ¿sí?, que es muy chiquitita comparada a las que ustedes conocen, por ejemplo, de todo lo que es la radiación electromagnética, ¿sí? En los microscopios electrónicos de transmisión trabajamos más que nada en este rango de voltajes, no necesariamente, también hay, de hecho, muchos hoy en día que se trabaja con 80 kilovoltios, 60. Y en el microscopio electrónico de barrido, generalmente el voltaje más alto que se utiliza es del orden de los 30 kilovoltios, ¿sí? Pero bueno, digamos, acá se ve por qué los intentos eran, digamos, en el desarrollo de los microscopios para mejorar la resolución, era disminuir la longitud de onda de los electrones a través del aumento, ¿sí?, del voltaje de aceleración. Bueno, en este caso lo tengo expresado como energía, ¿no? Bien. Bueno, entonces, y un microscopio, esto ya también estoy repasando un poquito de lo que ya se vio la vez pasada. Un microscopio, básicamente, también, de nuevo, es un sistema óptico en el cual transformo un objeto en una imagen, ¿sí? En este caso, en el microscopio electrónico utilizamos lentes electromagnéticas, pero bueno, aplica, digamos, acá tenemos un diagrama de rayos para una lente delgada, ¿sí?, donde esta es la distancia objeto, esta es la distancia imagen, ¿sí?, y esta es la distancia focal. ¿Saben? O sea que yo, a medida que me acerco a la distancia focal, o sea que disminuyo esto, ¿no?, básicamente lo que hago es magnificar más todavía la imagen, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, en este que, digamos, estoy más alejado, mi distancia objeto está más alejado de la distancia focal. O sea que la magnificación básicamente depende, ¿no?, de la distancia objeto y la distancia focal. Y de hecho, en microscopía óptica lo que hacemos es, la variamos a través de la distancia objeto, ¿sí? En cambio, en microscopía electrónica, lo que hacemos es variar la distancia focal con la electromagnética, que es básicamente modificando la corriente de la lente, ¿sí? Pero también sabemos que no podemos magnificar indefinidamente, ¿sí?, porque tenemos un límite de resolución, ¿sí?, alcanzable, básicamente. O sea que si yo tengo dos puntos en un objeto, va a haber una distancia mínima a la cual yo los pueda ver como algo separado, ¿sí? Y bueno, esto está definido, o sea, digamos, cómo tratamos a la resolución generalmente, es con el criterio de Rayleigh, ¿no? O sea, acá de hecho tenemos una luz que pasa a través de, puede ser una lente, una apertura, ¿sí? Y cuando la atraviesa, ¿sí?, o sea, tiene lugar la difracción, ¿sí?, es un haz paralelo, ¿sí?, ocurre la difracción, ¿sí?, se transforman en esta serie de conos, ¿sí?, que lo veo a su vez como unos círculos en la imagen, ¿sí? Y esto, digamos, cuando está pasando a través de una apertura, ¿no? Y de hecho, bueno, Rayleigh lo que hizo fue proponer un criterio para la resolución, diciendo que, bueno, que dos objetos se pueden resolver si el máximo del disco de Egri del segundo objeto coincide con el mínimo del primero. ¿Está bien? O sea, acá de hecho estamos viendo, ¿no?, los perfiles de intensidades para estos discos, ¿sí? Y de hecho, fíjense que acá, o sea, esta sería mi primer distancia, esta sería la segunda, ¿no? Este que está acá sería el D sobre 2 que tengo definido acá, ¿está bien? O que acá lo veo como un delta X. Entonces, en este caso, ¿sí?, lo estoy pudiendo resolver
acá está pasando, estoy justo en el caso en el cual es más grande y acá más pequeño, ¿está bien? Entonces, básicamente, por lo que llegamos a esta expresión, que es la resolución de Rayleigh. Acá yo ya la simplifiqué, porque debería aparecer, digamos, si ustedes lo ven en microscopía óptica, aparece el índice de reacción y el seno de alfa, ¿sí? Y nosotros trabajamos con ángulos muy pequeñitos, así que el seno de alfa es aproximadamente alfa, y llegamos entonces a este límite de la resolución, ¿sí? Que ocurre debido a la difracción, ¿sí? Bueno. Bien, yo no sé si los dije, ¿no? Pero bueno, alfa sería este ángulo, ¿no? Que por encima del cual, digamos, no me llega ningún haz, porque debido a esta apertura, ¿sí? Bueno. Entonces, a los electrones, como dijimos, bueno, son partículas cargadas, de modo que no los podemos enfocar con lentes electromagnéticas o lentes electrostáticas también. Entonces, de hecho, tenemos en el cañón de electrones, lo que hacemos es básicamente, con un campo eléctrico aceleramos los electrones, y el campo magnético de la lente, digamos, cuando la partícula cargada entra en el campo magnético, básicamente lo que hacemos es, bueno, actúa una fuerza de Lorentz sobre ella, ¿sí? Y lo que podemos hacer es cambiar la dirección o también focalizarla, ¿está bien? De hecho, acá se ve como un perfil, un esquema de cómo sería básicamente la columna de electrones. Arrancamos desde el cañón, ¿sí? Pasamos por las lentes y hay que llegar a la muestra, ¿sí? Con este sistema, cañón más lentes, podemos manipular los electrones de modo que lleguen las características que nosotros queremos para analizar la muestra, ¿sí? Que de hecho cambian, ¿no? Uno puede querer tener unas paralelas, unas convergentes, bueno, todo eso lo hacemos a través de todo este sistema óptico. Bien, algo muy importante en la microscopía electrónica, obviamente, en un microscopio, es el cañón de electrones, ¿sí? Mi fuente de electrones. Y básicamente tenemos de tipo de emisión termoiónica y de emisión de campo. ¿Sí? Básicamente los microscopios con los que ustedes se van a probablemente a topar son de ese tipo de cañones que van a tener, ¿no? Bueno, el más común, que por lo menos, de hecho, los microscopios se pueden decir ya viejos, aunque no son todos viejos, pero tienen cañones de emisión termoiónica, ¿sí? Donde básicamente lo que hacemos es calentamos, ¿sí? Un metal para que pueda vencer la función de trabajo y emita electrones, ¿sí? Este es un diagrama más o menos de cómo es el cañón, y de hecho lo que hacemos es, bueno, de hecho se llaman hablamos de filamentos generalmente cuando hablamos de este tipo de fuentes de electrones. Entonces lo calentamos y acá de hecho aplicamos un potencial, ¿sí? Entre ánodo y cátodo, y a su vez está este cilindrito, que es el cilindro de Bennett, ¿no? Donde también aplicamos un pequeño potencial, de modo que cuando salga acá todos los electrones no salgan para cualquier lado, sino que salgan enfocados en este punto, que es lo que se llama el crossover. ¿Sí? Muy importante el crossover. De hecho, el crossover es algo que uno generalmente lo ve, ¿no? O sea lo que voy es que en nuestro sistema de detección, siempre que estamos alineando, lo terminamos viendo, y de hecho esto lo controlamos entonces a partir de este bias que aplicamos acá. Bien, acá de hecho lo que podemos ver es que en realidad tenemos básicamente dos tipos de cañones de emisión termoiónica, que son los de tungsteno y hexaboruro de lantano. Los tungstenos son bastante comunes, de hecho cuando trabajamos con este tipo de filamentos es muy fácil de reemplazar. Y los de hexaboruro de lantano en realidad tienen mejores características que los de tungsteno. De hecho, bueno, se trabaja con este porque tiene, de hecho, un alto punto de fusión, y en este caso tenemos en realidad una baja función trabajo, ¿sí? Por eso se utilizan estos dos. Y, bueno, las condiciones de operación, básicamente, cuando uno trabaja con este tipo de filamentos, es llegar a una condición que es de saturación.
¿está bien? O sea que calentamos hasta llegar a una corriente de emisión que, bueno, que está relacionado también, esto que les muestro a continuación, que acá de hecho, más que nada, lo que podemos ver es cómo afecta el bias, que aplicamos en el cilindro, cómo afecta eso, es el bias, al brillo, ¿sí? Y la relación que hay entre, bueno, entre el bias y la corriente de emisión, y en qué caso se alcanza el brillo óptimo, que es algo muy importante, después lo vamos a seguir reiterando, digamos, por qué nos interesa tener un buen brillo. Bueno, en este caso, digamos, lo que termina pasando es que tenemos con un voltaje de extracción bajo, ¿sí? Tenemos una emisión de corriente probablemente alta, pero no está en una región, no viene de una región reducida. Entonces el brillo es relativamente bajo. Estaríamos en una condición en este diagrama acá, donde vemos la corriente de emisión en función del voltaje de bias. Cuando alcanzamos un bias óptimo, lo que termina pasando es que la emisión tal vez, de hecho, es del orden, suele ser la corriente de emisión del orden de los 100 microamperes, pero llegamos a la mejor condición de saturación, que es con, bueno, que es con el máximo brillo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá simplemente lo que vemos son algunas imágenes de lo que son este tipo de filamentos, el de tungsteno, ¿sí? El filamento de tungsteno y el de hexaboruro de lantano, ¿está bien? De hecho, bueno, no es el caso de hexaboruro de lantano, pero por lo menos para el caso de tungsteno manipularlos es muy sencillo y cambiarlos también es muy sencillo. Bien. Bueno. El otro tipo de cañón de electrones que vamos a ver, además de los de emisión termoiónica, son los de emisión de campo, ¿sí? Que tienen una característica muy importante y lo que lo hace, vamos, los cañones preferidos, pero cualquiera que se compre, que pudiera comprarse un microscopio electrónico, iría por una de emisión de campo. Tiene mayor coherencia espacial, o sea que viene de una región muy reducida, ¿no? El haz, y temporal, o sea que es monocromático, a su vez. Y dentro de los de emisión de campo, a veces es confusa la terminología, pero está, digamos, el que es puro emisión de campo, bueno, y después están los cátodos Schottky, los cátodos de punta, perdón, que son el tipo Schottky, que es el más común, el cold field emission y el thermal field. Esto creo que no interesa mucho que lo sepan, lo que es importante es que se queden con la idea de los cañones de emisión de campo. Pero bueno, esto, digamos, son diferentes, tienen diferentes regímenes de emisión, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo, bueno, lo que se hace básicamente es aplicar un campo eléctrico muy alto, ¿sí? Que se consigue teniendo también una punta muy delgadita. Y en el caso del Schottky, el régimen de emisión es parecido a lo que es una emisión termoiónica, pero la diferencia es que estamos reduciendo la función trabajo, ¿sí? En muchos de los más comunes de Schottky es colocando un óxido de circonio, que después vamos a ver una imagen, ¿no? Pero acá se ve, digamos, esto que está acá es el Schottky, este es el field emission, el cold field emission, y este es el thermal field, ¿sí? Básicamente entonces lo que hacemos es reducir la función trabajo, ¿sí? Y favorecer la emisión en ese caso. Bueno, esto digamos, básicamente como es el cañón, ¿sí? Tenemos una punta muy delgadita, y tenemos dos ánodos, uno que extrae los electrones y el otro que los acelera, ¿sí? Este es el más común, el que tienen la mayoría de los microscopios. El cold field emission no se utiliza tanto por otras razones a veces, pero un emisor Schottky, entonces, como les dije yo, en su modo de operación normal es una fuente de emisión termoiónica donde básicamente la función de trabajo se ha definido por efecto Schottky. Es eso, básicamente, ¿sí? Y acá, de hecho, tenemos,
Esto sigue siendo de tungsteno, y la diferencia es que acá colocamos como un reservorio de óxido de circonio, ¿sí? Que bueno, que básicamente entonces se forma un dipolo, se reduce la función trabajo, y de esa forma entonces tenemos emisión. Bien. Bueno, cuando comparamos fuentes de electrones, que entonces vimos hasta ahora, termoiónico y emisión de campo, lo importante, digamos, cuando comparamos emisores es saber, bueno, qué es digamos, cuáles son las características principales de un emisor. Son su brillo, ¿sí? Que está definido como la corriente por unidad de área y ángulo sólido, ¿está bien? Entonces está acá. Esta es la corriente de emisión, ¿sí? Y este sería el tamaño básicamente del crossover, ¿sí? Lo que les hablé hoy antes, vamos acá, sí, esto que está acá, este crossover. Para estas fuentes, bueno, no quiero entrar más en detalle, pero en ese caso es una real, y en las de emisión de campo es uno que se llama virtual, ¿no? Bueno, el brillo es una de las características más importantes. La coherencia temporal del haz, bueno, que tiene que ver con o sea, cuán monocromático es el haz de electrones, ¿sí? La coherencia espacial, o sea, el tamaño de la fuente, cuánto dura, y también, obviamente, el precio. O sea, siempre vamos a encontrar muchas tablas de comparación de las fuentes de electrones asociadas a esto, donde pueden ver que los diferentes órdenes de magnitud, cuando estamos con emisión termoiónica, ¿sí? Incluso ya de tungsteno, hexaboruro lantano, a cuando nos vamos a un Schottky. Bien. Y acá podemos ver entonces cuáles son las características distintivas de estos emisores, ¿sí? Estos también termoiónico y emisión de campo. Bueno, obviamente, yo no les dije nada, pero eso trabaja a temperatura ambiente, ¿no? En este caso estamos a 2700 Kelvin, y para emisión termoiónica, perdón, para hexaboruro lantano estamos a 1800, y en el Schottky también. ¿Cómo? Bueno. Y lo que es muy importante de ver en este tipo de fuentes de electrones es lo que se llama el spread de energía, ¿sí? Bien. Todos requieren condiciones de vacío en cualquier microscopio electrónico. Cuando trabajamos con estas fuentes, el mantenimiento de esos microscopios generalmente suele ser mucho, porque requiere, bueno, buenas condiciones de vacío. Generalmente estas fuentes siempre permanecen, ¿no?, encendidas también, o sea, nunca bajamos la emisión. O sea que cuando trabajamos con una de emisión termoiónica son un poquito más versátiles. Y la durabilidad también es muy distintivo, ¿no? En el caso de una emisión termoiónica de tungsteno, un filamento de tungsteno ese, como máximo dura 100 horas. El de hexaboruro lantano dura más. Y ya todos los que son de emisión de campo duran del orden, bueno, de 10.000 horas, aunque en realidad, de hecho, puede durar muchísimo más. Entonces, el microscopio que nosotros tenemos ya creo que lleva como 4 años o más sin cambiar su emisor. Porque si no, esta obviamente tiene una vida, ¿no? Entonces después uno tiene que cambiarlo. Todavía está con el primer emisor. Bien. Entonces, a su vez, dijimos que, bueno, también tenemos, entonces con el cañón nosotros aceleramos las de electrones, con las lentes enfocamos, ¿sí? Y cambiamos la trayectoria, ¿sí? Las lentes electromagnéticas son solo convergentes, y como mencionamos hoy, bueno, variamos la distancia focal cambiando la corriente, ¿está bien? Y todas las lentes tienen distintos tipos de aberraciones, que esto también algo ya les había comentado Marcelo la vez pasada. Por un lado, tenemos, bueno, lo que es la aberración esférica, ¿sí? Donde básicamente lo que termina pasando es, digamos,
En este caso, bueno, sería una lente sin aberración esférica, ¿sí? Donde todos los haces son enfocados en un único punto. Lo que pasa en la realidad es que generalmente aquellos haces que están más alejados del eje óptico, ¿sí? Son enfocados con mayor intensidad, ¿sí? Antes de lo que es el plano, que se llama el plano gaussiano, ¿sí? Digamos, eso pasa para los que están más alejados del eje óptico, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que, en realidad, en lugar de tener un punto, nosotros vemos este perfil, un círculo, ¿está bien? Que, bueno, un disquito, que en realidad tiene que ver, bueno, con el tipo de lente, con el coeficiente de aberración esférica de la lente, que es este que aparece acá como C sub S. Es como, digamos, una forma de cuantificar, digamos, en cuánto me está afectando la aberración esférica, es a través, bueno, de conocer cuál es el disco de mínima confusión que tiene esta expresión, ¿sí? Donde también aparece el semiángulo de convergencia acá, ¿también? Obviamente que, digamos, ustedes ven este diagrama de acá, de hecho, lo que podemos hacer es, para disminuir, ¿sí? Para disminuir el efecto de la aberración esférica, lo que se puede hacer es colocar una apertura, o sea que todos los haces que están más alejados del eje óptico no lleguen acá, ¿no? Y esto se trabaja con aperturas, pero el tema es que no puedo, digamos, en algún momento tengo el límite impuesto por la difracción, que es la que vimos anteriormente, y aparece, digamos, también, ¿no?, otro tipo de problema, que es la difracción en la apertura de la lente objetiva, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con un ángulo, que es un ángulo óptimo, de modo de minimizar la aberración esférica y la difracción en la apertura objetiva. ¿Sí? Bueno. Acá, bueno, otra de las aberraciones que tenemos en este tipo de sistemas es la aberración cromática, ¿sí? Y esto se debe a que los electrones llegan con diferentes energías. Acá de hecho se puede ver, ¿no? Digamos, por ejemplo, gases que tienen diferentes energías, que eso tiene que ver con fluctuaciones en la tensión del cañón, ¿sí? Las pérdidas de energía que van teniendo a lo largo, y a su vez a lo que es la inestabilidad propia del cañón, básicamente, ¿no? Entonces, una forma de cuantificar es, de nuevo, ¿no? Acá tenemos un disco, ¿sí? Y la forma de cuantificar esa contribución es a través de esta expresión, donde de hecho, fíjense que acá me aparece este delta E, es como el spread que les mencioné antes para el caso de los cañones, es el cambio relativo, ¿no?, de la energía, básicamente. Y este es el coeficiente de aberración cromática. Bueno, luego otro de las aberraciones que se suelen presentar es el astigmatismo, pero por suerte se puede corregir, ¿sí? Haciendo uso de un estimator, ¿sí? Básicamente, que generalmente, acá podemos ver como un astigmático, y en este caso, luego de ser corregido, como tiene su aspecto circular, ¿no? Bueno, estamos por ahora, entonces, arrancamos con un poquitito de la introducción a lo que es la microscopía electrónica, o sea, sobre todo vimos los componentes de los microscopios, empezando, bueno, por el cañón, el tipo de cañones de electrones que tenemos, las fuentes de electrones que tenemos, mencionamos un poquitito sobre las lentes, y sobre las aberraciones, ¿sí?, que deterioran la resolución de los instrumentos, la resolución de los microscopios, ¿sí? Esto sería más que nada algo compartido para todo lo que es la microscopía, tanto para la microscopía electrónica de barrido como la de transmisión.
y esto, de hecho, nos enfocamos un poquitito, ya lo mencionamos por arriba, lo que es este tipo de aberraciones, porque después vamos a ver cómo nos va a afectar eso a nosotros a la hora de definir la resolución. Y bueno, por ahora, ya ahora estaríamos más que nada metiéndonos particularmente en micropolítica electrónica barrido de transmisión. No sé si hasta acá tienen alguna duda, si quieren que continuemos en unos segundos o seguimos como vienen hasta ahora. No sé si. Ahí tenemos una pregunta, vale. Ujú. En el chat. Preguntaba si astigmatismo hay también con haces de electrones, pregunta José. Eh, y no Sí, entendí la segunda parte, José, si querés explicarla. Creo que podés desmutearte en todo caso si querés hacer la pregunta ¿Se por escucha? adelante. ¿Se sí, escucha? Sí, se sí. escucha. Ok. No, o sea, no me puse no me fijé cómo daba la cuenta, pero como era con un campo magnético y la fuerza de Lorentz tendría que ser proporcional al P, entonces pensé que como cambiaba la fuerza con el mismo campo, pero también si es un electrón más energético va a tener más P, entonces pensé que eso se compensaría por ser lineal con eso y no habría astigmatismo. No, en realidad, de hecho, astigmatismo tenés en las imágenes. De hecho, es muy notorio, digamos, cuando lo ves directamente en la imagen, ¿sí? Eh, de hecho, lo que termina pasando es que en realidad este punto P termina yendo, ¿no? A una línea, ¿sí? Un foco. Entonces se deforma, ¿no? Se deforma en un sentido y en otro. De hecho, lo que uno hace básicamente es cambiar el foco en un sentido y en otro, de hecho, y esto se va a dar generalmente en direcciones perpendiculares, y se termina corrigiendo, ¿sí? Eso es lo bueno del astigmatismo, por eso, digamos, a diferencia de lo que mostramos para la aberración cromática o la esférica, en este caso, de hecho, lo podemos corregir, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, la respuesta sería que sí, que hay astigmatismo y no se compensa con el impulso. Y cómo se arregla, no lo entendí, pero supongo que más adelante, etcétera. Sí, en realidad se usa en estimador, ¿sí? Un cuadrupolo, así digamos, se termina arreglando de esa forma, ¿está bien? El microscopio tiene un estimador que arregla el astigmatismo, ¿está bien? Te agrego algo, vale, si querés. Me parece que también el astigmatismo tiene que ver con que uno no puede construir a la lente esta electromagnética de la que viene hablando Alejandra perfectamente redonda, ¿no? O sea, siempre uno no es perfecta en cuanto a su Exacto. construcción la lente. Entonces, ya de por sí, por ese motivo, tenés astigmatismo. Eso, de todas maneras, como decía Alejandra recién, con ese tipo de dispositivos se puede corregir. Los stigmators, Ujú. que generan campos magnéticos también, ¿no? Igual que la lente. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Y Sí, eso es serían cierto. ¿Mm? esos electroimanes transversales que están puestos en el dibujito. ¿Cómo? Me escuché, perdón. Serían esos que parecen Lo que como está acá. electroimanes transversales al campo de la lente, digamos. Ujú. Sí, Como que vas exactamente. deformando o reformando la lente para que se corrige el astigmatismo. Claro, exactamente. Sí, sí es cierto que, bueno, que como dijo Gabriel, ¿no? Eso se debe a que tenés imperfecciones y, bueno, básicamente por eso tiene lugar el astigmatismo. Entonces, de alguna forma, lo que haces es ir compensando esos defectos. Ok, ¿Bien? pero digamos, si hago la cuenta con una lente perfectamente circular, o sea, con unas espiras circulares perfectas, no debería tener astigmatismo. O sí, tendría. Pasa que, digamos, si tu lente es perfecta, no, diría que no, eh, Ah, ok, pero ok. No, sí. eso era lo que... La primera pregunta venía de ese lado, porque pensé que no... Pero listo, gracias. Bien, bueno.
sea, no sé cómo venimos con tiempo. Qué cosa díganme, porque venimos bien, No, ¿no? creo que venimos bien, Ale. No sé ¿Sí? si hay más preguntas. Aprovechemos ahora si quiere, antes de seguir con lo que viene. Y ya que estamos, les pido que cuando se conecten a la presentación, por favor lo hagan muteados. Así no los tengo que estar apagando a todos. Ah, sí. No, y escuchaba, no sabía si eran preguntas o... Bueno, Ah, continuamos. yo tengo una preguntita. Perdón si por ahí es medio básica, pero yo imagino que la lente va a desviar al haz dependiendo de la velocidad que ese haz tenga, ¿no? Por esta cuestión de la fuerza de Lorentz. Entonces, si vos cambiás la corriente en el filamento, ¿cómo es? ¿Tenés que ajustar de vuelta la lente? ¿O? Generalmente la corriente de emisión, uno la, digamos, la setea a un determinado valor. ¿Sí? Eso no termina cambiando, digamos, la corriente de emisión, no sé si te referís a esa. Igualmente, digamos, todo el tiempo cuando vos ajustás, digamos, cuando operás el microscopio, estás modificando muchísimo las lentes, ¿no? Todo el tiempo estás cambiando a las lentes. Pero la corriente de emisión generalmente tiene un valor que a lo sumo con el tiempo va a ir cambiando, porque básicamente la emisión tiene que ver, hay muchos parámetros geométricos que condicionan la emisión, entonces con el tiempo generalmente los emisores, viendo que yo les dije que, bueno, que tienen una puntita delgada, bueno, con el tiempo le pasan cosas al emisor que hace que la corriente generalmente vaya aumentando con el tiempo. Y en ese caso se tiene que ir corrigiendo otras cosas, ¿no? Pero en realidad se mantiene estable a través del tiempo, ¿no? Digamos, en un tiempo relativamente corto, ¿no? ¿Está bien? Sí, genial, gracias. Era eso, y también medio que en el mismo sentido quería preguntar qué tan monocromática, digamos, es la velocidad de los electrones que salen de ahí, porque si no también tendrías esta aberración cromática muy grande, ¿no? Yo me imagino si tienes un continuo de velocidades. Mira, esto, la monocromaticidad lo ves con esto. Bien, no, estoy demasiado. Lo ves en realidad, sobre todo eh, con este spread de energía, ¿sí? En este caso es mucho, en estas fuentes es mucho más monocromático que en esto. ¿Bien? Ok. Y De hecho, ese fíjate que delta, ese es el que aparece acá. ¿Está bien? ok. Y ese delta de energía está como sumado a o está modulando, digamos, una cantidad que dijimos que eran kilovolts, ¿no? O sea, como que es bastante monocromático. Sí, ¿Está entendiendo bien? sí, sí. Sí. Ujú. Genial. Muchas gracias. Tendría una consulta asociada a la anterior, si puede ser. Ujú. O sea, en un microscopio óptico la aberración cromática es una distorsión de los colores de lo que se está aumentando, tengo entendido, por lo que he probado yo. O sea que vos tenés distintas Pero, longitudes de ondas, distintas. Sí. claro, y acá en los electrónicos, cómo se representa esa aberración? ¿Cómo se ve esa aberración cromática? No es que la ves, digamos, ¿sabes? Lo que te hace básicamente es hacer que tu resolución sea inferior porque tenés esa aberración, ¿sí? Porque tenés porque no tenés a los O sea, electrones se que ve llevan cómo la misma energía. se Eso sería como traduce una... Ujú. como una pérdida de calidad de la imagen, una Claro, cosa así. exacto, sí, tenés menos Y, resolución. Ujú. y es sencillo atribuírselo a una aberración cromática y no a otro efecto. No, es que en realidad, después vamos a ver más adelante, cuando, por lo menos en el caso del microscopio de barrido, bueno, y que también es parecido a lo que pasa después para STEM, vamos a ver que cómo en realidad el tamaño de tu haz va a estar condicionado, o sea, va a tener muchas contribuciones. Aparece, digamos,
la contribución de la aberración cromática, la contribución de la aberración esférica, la contribución del tamaño del emisor, o sea, aparece la contribución de la aberración esférica del emisor, ¿sí? Ajá, Y todo vale, ese vale. tipo de contribuciones hacen, bueno, que te deterioran tu resolución. Por Claro, eso, digamos, cuando hoy de hecho les mostré el grafiquito de cómo fue cambiando la resolución en la microscopía electrónica, tiene que ver con esto, que básicamente ahora lo que se está tratando de hacer es, para mejorar la resolución, mejorar la calidad de los componentes ópticos del microscopio, o sea, de las lentes, ¿no? O sea, tener menos aberración cromática, menos aberración esférica. Hay correctores para estas aberraciones también. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno. Y ahora sí, vamos a arrancar con lo que es las diferencias principales que tenemos en un microscopio electrónico de barrido y en uno de transmisión. Bueno. ¿Crees que hagamos un intervalo ahora, Ale? ¿O te tocaba más adelante? Como quieran. Creo que es algo que si quieren puede ser unos 10 minutitos, no sé. Depende del auditorio, como esté. Bueno, si quieren cortamos 10 minutos. Lo que les íbamos a proponer, ahora en unos minutos volvemos, mientras paro la grabación, es Recording stopped. les vamos a cargar unos problemas, además de las clases, ¿sí? Tal como les comentaba Agustín. Creo que ya las clases del viernes ya están cargadas, así que ya las pueden ver en el Drive, me imagino. Ahí también, además de las clases de hoy y de la próxima semana, les vamos a cargar una guía de problemas. Simplemente es para que le den una mirada, para que piensen, discutan los problemas durante estos días, y que sirvan como guía también, como para los cuestionarios semanales, y que sirvan como guía también para el examen del final del curso, ¿no? Y entonces me parece que está bueno que en estos intervalos entre bloque y bloque de presentaciones puedan aprovechar y trabajar sobre esa guía de problemas, y que también tal vez les dispare algunas preguntas nuevas, o que sirvan para discutir algunos conceptos que son importantes de las presentaciones. ¿De acuerdo? No se ve mi video, ¿no? ¿Mm? No se ve mi video, ¿no? No. Estoy totalmente en negro. Bueno, no se pierde de mucho tampoco. No, ahora lo resolvemos. ¿Mm? ¿Podemos arrancar entonces 3 y 10 de vuelta? Bueno. ¿Les parece? Ahora, vale, sí. Cargamos todo. Dale. Bueno, 3 y 10 volvemos. Ujú.